Estás escuchando La Voz del Cielo en FM Luz. Bien, estamos aquí comunicados a través de FM Luz, compartiendo para todos ustedes este programa radial, este programa que es tan importante para la vida del ser humano. Dios nos hizo para que viviéramos en Él y podemos ver los resultados del ser humano viviendo lejos de Él. Qué importante es poder recobrar nuestra vida, qué importante es poder recobrar nuestra libertad. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo, como dice la Escritura en el libro de Romanos capítulo 10, versículo 9, entendemos que la Biblia dice que por Jesucristo nosotros alcanzamos la salvación para nuestras almas. Pero también, como dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y lo que nosotros necesitamos es no un parche, no una simple transformación momentánea, no un cambio de aire, como a veces nosotros decimos, necesito un cambio de aire, necesito respirar un poco, necesito irme a unas vacaciones para renovar mi mente, pero esas vacaciones, todas esas cosas que son de un carácter temporal, como la misma palabra lo dice, es un tiempo, se termina el refrigerio, se termina ese descanso y esas vacaciones y luego volvemos al mismo sistema. En realidad lo que nosotros necesitamos es algo permanente. Cristo nos saca de las cosas temporales y nos pone en las cosas permanentes. Lo eterno es algo permanente, es algo que permanece. Y cuando nosotros vivimos, nos acostumbramos a vivir en las cosas temporales, vamos a ver que temporalmente somos positivos y en otra temporada somos negativos. Temporalmente nos sentimos bien y en otra temporada nos sentimos mal. ¿Por qué? Porque en realidad nunca hemos cambiado de vida. Cambiamos de aire, nos trasladamos de un lugar a otro, podemos cambiar algunas cosas que son geográficas, pero no cambiamos lo que está dentro nuestro, que es lo que nosotros necesitamos para poder decir soy una nueva criatura. Las cosas viejas ya pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y lo que nosotros necesitamos es que por Cristo tengamos una nueva vida. Entonces, cuando nosotros recuperamos esa vida que no la conocimos, o porque la perdimos, o porque algo pasó en el transcurso de nuestra vida, cuando nosotros recibimos a Cristo, recuperamos esa vida. Recuperamos esa vida que el hombre pierde cuando fue expulsado del Edén. Desde allí comienza el hombre a ganarse el pan con el sudor de su frente. Y muchas veces nosotros decimos con mucho orgullo, Jonás, decimos, mirá, yo me gano el pan con el sudor de mi frente. Como diciendo, mirá, yo soy una persona que puedo. Y ahí trabaja mucho el orgullo. Si en realidad lo que el Señor quiere es que vos aprendas a disfrutar de todas sus provisiones. Dios quiere que vuelvas al Edén. Dios quiere que vuelvas a ser una persona libre. Dios quiere que salgas de esa esclavitud de la cual muchas veces nos acostumbramos a vivir, nos acomodamos a vivir en esta situación, y es como que ya nos parece que ser esclavo es algo maravilloso, ¿sí? Y sin embargo Dios nos muestra, cuando Él viene a nosotros abrimos el corazón, recibimos a Jesucristo, Dios nos muestra que la vida que nosotros tenemos en Cristo es una vida hermosa. Hoy puedo decirte, yo me di cuenta, a partir del día que recibí a Jesucristo como el dueño, como el Señor, como el Salvador de mi vida, entendí que yo fui creado para vivir en Cristo. Porque cuando digo que vivo en Cristo, estoy diciendo que aprendí a disfrutar de lo que es ser una persona libre. Voy a pedirle a Jonás que me vaya preparando el libro de Juan, capítulo 8, número 32, ¿sí?
vamos a leer un versículo, pero antes quiero hablarte un poquito de la esclavitud. De qué forma el sistema de este mundo fue esclavizando a la gente. Vivimos en una sociedad que vive esclava de muchas cosas, mucha esclavitud. Hoy vemos que la esclavitud, como se veía antes, donde había esclavos, donde había gente sometida a andar con cadenas, con yugos de madera, que eran metidos en cárceles aún por injusticias mismas, gente que eran vendida para servidumbre, o bien personas que vivían bajo el poder de un patriarcado o un matriarcado, donde podemos ver gente que vivió toda su vida sometida al carácter o a la decisión posesiva de un padre o de una madre que decía las cosas son así, aquí se hace lo que yo digo, y nunca nos pusimos a pensar qué distinta hubiera sido esa gente o esas familias si hubiéramos pensado de otra forma. Qué interesante sería saber lo que Dios dice, qué es lo que Dios dice para mi vida, ya que Él conoce el destino de todos los hombres. Y muchas veces el hombre vive bajo esa esclavitud sin saber lo que Dios había preparado para su vida. En una esclavitud de pobreza, hay gente que vive toda la vida esclavo de la pobreza, ¿sí? De una gran necesidad, de una gran angustia, una vida miserable, una vida llena de miseria, ¿sí? Y eso no viene solamente por no tener plata. Muchas veces podemos tener plata, y podemos vivir una vida de pobreza. Podemos llegar a caer en esta gran desgracia de tener simplemente plata y no disfrutar de la vida. Podemos ser esclavos de los vicios. Conozco gente que me dice, pastor, quiero dejar el alcohol y no puedo. Hay gente que me dice, quiero dejar el cigarrillo y no puedo, me está matando. Conocí gente que murió de cirrosis, conocí gente que murió de cáncer por el vicio del cigarrillo. Conozco familias que se encuentran esclavizadas por este poder de la droga que hoy esclaviza a la familia, ¿no? Creemos que el adicto vive como adicto, pero el adicto muchas veces somete a la familia en vivir en esa esclavitud, ¿no? En esa tristeza, en esa angustia, en ese pensamiento que nos lleva a sentir, que nos lleva a hacer sentirnos que somos personas amargadas. Y obviamente todo esto es producido por el pecado. Entonces Cristo, como va a leer Jonás ahora, Cristo vino a darte libertad. No sé en qué condición o en qué situación puede estar tu vida. Porque la esclavitud es una situación o un estado donde una persona está, permanece y puede encontrarse sometida a algo, ¿sí? O a alguien. Hay que ver qué tipo de esclavitud puedes tener, ¿sí? Y puede ser de un carácter temporal o permanente. Hay que ver en qué situación estás, pero puedo darte una buena noticia. Vos sabés que nosotros constantemente estamos tratando de bajar siempre una palabra del cielo. Jesucristo cuando estaba frente a la gente, Él no hablaba lo que Él se le ocurría en ese momento. Él dijo esto. Escuchá lo que dijo Jesús. Todo lo que yo hablo es lo que yo escuché hablar al Padre. Y todo lo que el Padre me dice que hable, eso yo hablo. Y por eso dice las Escrituras, conocerás la verdad, ¿sí? Y esa verdad te hará libre. Léeme, Jonás, lo que dice el libro de Juan capítulo 8, versículo 32. Dice la palabra del Señor, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Amén. Y conocerás la verdad, y conocerás a Jesús, y el mismo Jesús te hará libre. Te dará la oportunidad de conocer tu verdadero diseño. Vos fuiste creados con un diseño para vivir en libertad, con un diseño eterno.
para vivir eternamente en libertad. Por eso, desde que nosotros llegamos a Jesucristo, lo primero que hace el Señor es romper, ¿sí?, esas cadenas que te tenían atado a tu amargura, a tu depresión, a tu angustia y a veces también a tu mal carácter, a ese carácter negativo, a veces posesivo, a veces egoísta, orgulloso, porque todo eso forma parte de algo que esclaviza no solamente a la persona que vive en esa situación, sino muchas veces a la gente que nos rodea. Por eso el Señor nos dice, conocerás la verdad y la verdad es la que nos hace libre, porque lo contrario es una vida de mentira. Podés tener una vida verdadera o una vida de mentira. Podés llegar a creer que lo que vos estás viviendo es lo que vos te mereces, como muchas veces te lo dice el engañador, es lo que vos te mereces, porque vos sos esto, porque vos sos aquello, porque vos sos el de más allá. Hay gente que dice, yo nací para ser pobre, yo nací para sufrir, yo nací para que todos me aborrezcan, yo nací para que me odien. Vos naciste para ser amado, vos naciste para que todas las cosas se vuelquen a tu favor, vos naciste para que te vaya bien, vos naciste para que puedas disfrutar de la riqueza de Dios, porque las riquezas que vienen del cielo son las que verdaderamente son las que enriquecen a la vida de la gente. Pero es muy importante, mirá, no sé si lo tenés, Gálatas 5.1, Sí. es muy importante entender lo que las escrituras nos van guiando para entender muchas de las cosas por las cuales el hombre hoy vive afligido y vive en un estado de esclavitud. Gálatas 5.1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estáis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que el hombre constantemente tiende a irse de la persona de Cristo. ¿Por qué? Porque nuestra carne, nuestra vida carnal, nuestra naturaleza carnal está tan viciada, ¿sí? Está tan viciada con los placeres de este mundo, que es como que en un momento dado es como que nos relajamos un poco y es como que por ahí queremos volver otra vez a las cosas del pasado. Pero aquí leía Jonás en Gálatas capítulo número 5, versículo número 1, está pues firme en la libertad a la cual Cristo te ha llamado, para que mantengas tu vida, te mantengas en ese llamado de Dios, seas firme y no vuelvas otra vez para estar sujetos a esas cadenas de vicio, de pecado, de violencia, de tantas cosas por las cuales el hombre hoy padece, familias padecen. Hoy vemos juventud, vemos los niños, vemos matrimonio, vemos tantas cosas que hoy se destruyen por causa de la esclavitud, por las cosas que van esclavizando a la familia y la llevan a vivir una vida de esclavitud. Pero mirá lo que dice también en Gálatas capítulo 5, versículo 16. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Amén. No satisfacer los deseos carnales. Cuídate. Es importante que escuches a Dios. Es muy importante que puedas disfrutar vos y toda la gente que te rodea de una vida saludable. Porque una vida saludable es una vida inteligente. Vos sabés que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Pero son dos cosas que van juntas, la sabiduría y la inteligencia. ¿Sí? Tenemos que ser sabios. Tenemos que tener temor de Dios, ¿sí? Pero también tenemos que ser inteligentes, apartarnos de aquellas cosas que nos pueden hacer daño. Mirá, la gente de doble ánimo, ¿sí? Es la que vive en esta situación. Tienen esta sabiduría. Escuchá. Tienen temor de Dios, pero nunca dejan sus cosas oscuras, porque le falta la inteligencia del espíritu. El alma, aparte de ser eterna, es inteligente. Y nosotros necesitamos ser almáticamente, ¿sí? No tanto
sino necesitamos ser inteligentes, apartarnos del pecado, apartarnos de aquellas cosas que pueden llegar a producir en nuestras vidas un estado de esclavitud. No podemos vivir en ese estado de esclavitud. No podemos someter a nuestra familia a vivir en un estado de angustia, de tristeza, de malos tratos. Nosotros hemos sido creados para vivir en paz, no en guerra. El hombre no fue creado para vivir en una enfermedad, sino para vivir sanos. Todo lo que hoy vivimos es el fruto de la desobediencia. Es el fruto de este sistema esclavizante que no permite que los hombres sean verdaderamente libres. Porque verdaderamente este sistema necesita tener esclavos. Siempre el mundo trató de esclavizar al ser humano para someterlo, para manipularlo, porque la necesidad produce manipulación. Si nosotros nos mostramos necesitados, entonces el mundo va a tratar de manipularte. Por eso es que vemos tanta esclavitud, aún en lo que gana el ser humano. ¿Sí? Es esclavo muchas veces del rendimiento de su trabajo, porque gana mucho menos de lo que tendría que ganar. Hace un trabajo muy grande y lamentablemente es muy poco lo que le pagan. No deja de ser también una esclavitud. Pero ¿cómo sería un esclavo en los tiempos del pasado? Quiero leerte un poquito la historia de un hombre, Ebed-Melech. ¿Quién era Ebed-Melech? Ebed-Melech era un hombre que era etíope, era eunuco, había sido vendido como esclavo al pueblo de Israel y trabajaba en la corte del rey Sedequías, que fue el último rey de Israel antes que llegara el pueblo babilónico y sometiera verdaderamente a 70 años de esclavitud al pueblo de Israel, un pueblo que nació para ser libre, un pueblo que nació para mostrar la vida de Dios, un pueblo que nació para ser feliz, para disfrutar de todos los beneficios que Dios le había dado. Sin embargo, esta mala forma de vivir, la corrupción, el odio, el rencor, el pecado, todas esas cosas fueron haciendo que el pueblo se alejara de Dios y lo llevó tan lejos esa mala forma de vivir a Israel que vinieron 70 años de esclavitud. Una cuarentena que le llevó 70 años vivirla. Nosotros nos están diciendo que vamos a tener que estar hasta el 26 de abril y bueno, puede ser que estemos también un poco más y un poco más. ¿Te imaginas lo que son 70 años de esclavitud? 70 años de haber sido llevados a vivir como esclavos. Un pueblo que había sido escogido, elegido por Dios para reinar, terminaron viviendo como esclavos. ¿Nunca te pusiste a pensar que vos podrías haber sido, o que vos sos escogido, que vos fuiste creado para vivir sobre esta tierra, para disfrutarla, para disfrutar tu familia, para disfrutar de todas las cosas que Dios ha puesto a tu alrededor, disfrutar de tu salud, disfrutar de tu matrimonio? ¿Y por qué tu matrimonio está siendo esclavo de una indiferencia, de malos tratos, de falta de diálogo, falta de amor, falta de comprensión? Porque un esclavo tiene falta de todo. Un matrimonio que está esclavizado tiene falta de afecto, falta de confianza, hasta falta de fidelidad, porque termina desembocando en eso. Toda la esclavitud tiene falta. Eso pasó con el pueblo de Israel. 70 años de esclavitud. Y había en ese tiempo, en el pueblo de Israel, un hombre llamado Ebed-Melech.
un hombre que era esclavo. Servía en la corte del rey Sedequías. Y este hombre era un hombre diferente. Era esclavo porque había sido vendido como esclavo. Pero él vivía como una persona libre. Porque dentro de toda su esclavitud que él tenía por vivir en ese tiempo donde había tanta corrupción, donde había tanta maldad, este hombre tenía algo en su espíritu. Él tenía en alta estima el ser honrado, el ser diferente a aquellos a quien él le tocaba servir porque no le quedaba otra. Este hombre que estaba viviendo en un tiempo donde la oscuridad del pecado ya era moneda corriente, donde el ser malo era algo bueno, el ser corrupto era algo bueno, el hacer maldad a la gente ya era algo normal. Pero este hombre, dice la Biblia, lo describe como un hombre que no había perdido los valores que él tenía en medio de una sociedad que se manejaba por la corrupción. Este hombre se llamaba Ebed Melech. Su nombre significa esclavo de Melech. Seguramente Melech lo había vendido al pueblo de Israel y le quedó ese nombre. Che, llámalo al esclavo, que venga, el esclavo que era de Melech. Porque muchas veces así comienzan a disfrazar el nombre de la gente y tratan de hacerle borrar su identidad. ¿Por qué no lo llamarían por su nombre? Era porque la gente que lo tenía como esclavo querían que él se sintiera esclavo y que siempre pensara que era un esclavo y que tenía que vivir como esclavo. Sin embargo, este hombre, a pesar de todo lo que él estaba pasando, no había perdido su valentía. Era un hombre valiente, era un hombre honrado. Sus principios y sus valores hacían que él fuera un hombre diferente, que sea un hombre compasivo. Tenía un concepto muy alto, el de ser honrado frente a tanta corrupción. Su corazón podría haberse corrompido, su corazón podría haberse agrietado, destruido. Sin embargo, él cuidó su corazón, porque seguramente donde él vivía, su vida era diferente. Y en esto quiero ser un poco profundo. Posiblemente haya una situación que te haya llevado a vivir como esclavo. Pero en tu corazón hay algo que late y te dice, yo quiero ser diferente. Posiblemente en este tiempo te sentís un poquito así como sometido al carácter de alguien. Pero en tu interior alguien te dice, no cambies. No dejes tus principios. No dejes tus valores. No dejes de lado las cosas buenas. No te rindas a lo que hoy esta sociedad te está imponiendo vivir. No te rindas a las cosas oscuras que hoy se mueven a tu alrededor. No camines por el camino de los transgresores ni de los impíos. Porque no importa que te toque lavar los platos de otros. No importa que hoy te toque esperar que alguien se digne a ofrecerte un trabajo porque no lo tenés. No importa si tal vez muchos te defraudaron y te hicieron creer que tu trabajo no vale nada y te pagaron por mucho por debajo del precio que te tenía que haberte pagado y te hacen sentir que sos un esclavo, que sos un esclavo de la situación, que sos un esclavo del sistema. Muchas veces has llegado hasta mendigar una caricia, una sonrisa. Has tratado de recibir una aprobación de alguien, pero siempre la desaprobación, el inútil, el no servir para nada. Parece que nunca vas a entender
¿Hasta cuándo te tengo que enseñar? Y muchas veces son las palabras por las cuales hoy el mundo se mueve, haciéndote ver que te tenés que conformar. Y sabes una cosa, así el mundo comenzó a conformarse a vivir en esa situación. Pero en realidad, lo que hoy quiere decirte Dios, que Él te trae un mensaje para tu vida. Porque ve que en medio de tu silencio, en medio de tu dolor, en medio de tus problemas, en medio de tus necesidades, hay un Dios que ha mirado tu vida. Hay un Dios que ha mirado tu sometimiento. Hay un Dios que ha mirado tu corazón de una manera muy especial. Hay un Dios que sabe que quieres ser diferente. Y Dios hoy te manda un mensaje como se lo mandó a Ebed-Melech. Vino el Señor y le dijo a Jeremías: Jeremías, quiero que vayas y le hables a Ebed-Melech, etíope, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, yo voy a rescatarte en aquel día, dice la palabra del Señor. Yo te voy a librar, dice el Señor, y no serás entregado en mano de aquellos a quienes tú le temes. Esta palabra fue muy significativa para Ebed-Melech, porque Ebed-Melech pensaba que él iba a vivir lo mismo que iban a vivir todos aquellos que vivían de una forma deshonesta, corrupta, que vivían de una forma indiferente hacia Dios. Pero Dios miró el corazón de Ebed-Melech, porque a pesar de que él pertenecía a una nación pagana, pero este Ebed-Melech había creído en el Dios de Israel, en el Dios que todos esos que iban a ser llevados esclavos tendrían que haber creído y confiado en Él, pero no lo hicieron. Creyeron en su fuerza, en su soberbia, creyeron en su poder, creyeron que eran más que suficientes, creyeron que así como eran, podían vencer todas las cosas que vinieran contra ellos. Sin embargo, vino un pueblo muy fuerte, vino Nabucodonosor, vino una nación babilónica que se apoderó de todos ellos. Pero Dios rescató a aquellos que no perdieron su honestidad, que no perdieron su confianza en Él. Dios rescató a aquellos que tal vez sometidos a un sistema de esclavitud, pero que no se rindieron ante el pecado. Y yo quiero decirte en esta noche, audiencia de FM Luz, quiero decirte a vos que estás escuchando esta palabra: Cristo viene a darte libertad. Cristo viene a devolverte la vida que perdiste. Viene a devolverte todos los años que tuviste que ser esclavo de un sistema, que tuviste que ser esclavo del dolor, de los malos tratos, de la intolerancia, de la impaciencia, de los malos gestos, de los gritos, de los insultos, de los golpes. Cristo viene a darle libertad a los cautivos, a los que están presos. Y no hablo de los que están presos por ser sinvergüenzas. Hablo de los que están presos por las injusticias. Están presos de la falta de amor, de la falta de cariño, de la incomprensión, de la falta de respeto. Porque mientras hay un mundo que te ha deshumanizado, porque solamente vales lo que sabes hacer, para Dios seguís valiendo más que todo el oro y que toda la plata del mundo. Que mientras hay una sociedad que te mira como algo, Dios te mira como su hijo, como su creación, como su máxima creación. Dios todavía
tiene planes con tu vida. Dios tenía planes con Ebed-Melech. No importa quién estaba a cargo de él, Dios es el dueño de las almas. Dios es el dueño de tu vida. Dios es el dueño de todo tu ser. Y nadie más que Dios tiene autoridad, tanto ayer como hoy, como siempre, para romper cadena, para sacar los barrotes que te impiden salir de la situación que estás viviendo. No te rindas, no bajes los brazos. No desmayes ante el pecado. No hagas lo incorrecto. No pierdas el deseo de ser una persona honesta y diferente. No pierdas tus valores, que son importantes. Para el día malo son importantes tus valores. Otros construyeron paredes. El pueblo de Israel había construido muros. Tenía armas, tenían lanzas, tenían escudos, tenían espadas, tenían jabalina, hombres de guerra, pero no les alcanzó. Vino Nabucodonosor y todos fueron sacados de ese lugar espacioso y fueron llevados como esclavos. Pero Ebed-Melech tenía otras armas que eran más importantes: sus valores, su honestidad, su honradez, su valentía. Tenía valores como ser una persona compasiva, de honrar a aquel que le había dado la vida. Su confianza en Dios fue su gran arma para poder ser librado del pueblo caldeo, del pueblo babilónico. Yo te invito en esta hora a decirle: Señor, yo tengo miedo. Ebed-Melech tenía miedo y el Señor lo sabía, y por eso le dijo: no serás entregado a aquellos a quien tú le temes, porque sabía que el pueblo caldeo lo iba a matar, porque él era esclavo. Pero hubo un Dios que miró a aquel que se sentía solo, indefenso, que no tiene quien lo defiende. Dios, quiero decirte que Dios te defiende. ¿Dónde estás? Con tu necesidad, con tu dolor, con tu cansancio, con tu angustia, con tu tristeza, con tus cadenas, tal vez de que hace mucho tiempo que las arrastras, que tu almohada es testigo de tu tristeza y de tus lágrimas. Hoy Dios te ha mirado y te quiere decir a través de este mensaje que no tengas miedo, que Él te va a librar de la mano de los malos y te va a redimir de las manos de los fuertes. Que hay un tiempo donde tuviste que llorar, pero vino un tiempo donde vas a reír. Hubo un tiempo de esclavitud, pero vino un tiempo de libertad. Esa libertad que viene del cielo, esa libertad que hoy te la envía Dios a través de Jesucristo.